Iglesia Buenas Nuevas de Chile, culto dominical tarde, fecha 3 de mayo de 2020. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, San Juan capítulo 4. Del versículo 4 leo. San Juan capítulo 4 del versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir de Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga,
nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta el versículo 26 he leído. San Juan estaba hablando sobre muchas personas, como la vida de una persona que tenía aflicción y también angustia, como tal persona, mujer samaritana. Y también en el libro de San Juan capítulo 5 sale un hombre que tenía 38 años de enfermedad. Imagínense, ¿no? Una persona que tenía enfermedad durante 38 años, entonces la verdad que la familia creo que había abandonado a tal persona. Pues este hombre siempre se quedaba cerca de estanque Betesda, donde agitaba el agua. En aquel entonces a menudo descendía el ángel, agitó, y luego entre ellos lo primero que entra en el estanque se curaba. Y luego él también estaba esperando para ser curado, pero comparando de otras personas. Por ejemplo, alguna persona, ¿no? Ciego, aunque no se ve, pero puede huir cuando se mueve de agua, por medio de movimiento de agua, y sale algo de sonido. En aquel entonces corre rápidamente porque tiene pierna sana. También alguno, ¿no? Como cojo y que no puede caminar, así dice, ¿no? Entonces puede ver por su vista. Cuando se mueve, movimiento de agua, entonces se nota claramente. Pero comparando de este hombre que tenía durante 38 años acostado en su lecho, en aquel entonces esta persona no tenía nada de esperanza. Pero Jesucristo se acercó a él y luego le mandó, hombre, levántate y anda con tu lecho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo a menudo estaba conversando con la gente cuando le dijo, levántate. En aquel entonces, 100% la gente se levantaron. Cuando Jesucristo habla así, levántate. En aquel entonces, ningún hombre que se quedó, sino que cuando escuchó la palabra de Jesucristo, se levantó. ¿Qué significa? Había muchos cojos y también paralíticos, pero Jesucristo no habló con cualquier persona. Antes de mandar, de primero Jesucristo sabía claramente acerca del corazón de cada uno. ¿Esta persona va a recibir mi palabra o no? Nosotros no sabemos dónde está la regla para decir o no para decir. Pero Jesucristo sabía claramente. Cuando Jesucristo habla, levántate. En aquel entonces se levanta. Y luego sale un hombre como maestro de los judíos. San Juan capítulo 3. Nicodemo. Ese hombre, cuando buscó al Señor Jesucristo, era noche. Significa que él tenía miedo de sus compañeros. Por eso secretamente quería preguntar a Jesucristo, ¿no? Él dijo que yo puedo sentir que usted ha venido del cielo, porque si no hubiera venido de los cielos, nunca iba a surgir milagro de Dios en su vida. Pero Jesucristo le dijo,
El hombre sin no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que Jesucristo podía confirmar el corazón de Nicodemo, que todavía no está preparado su corazón para aceptar la palabra de Jesucristo. Jesucristo también puede decir a él: tus pecados te son perdonados. Porque dentro de esa palabra está incluido perdón, como lo que sale en San Marcos capítulo 2. Cuando Jesucristo entró a una casa, estaba predicando, pero entre 4 hombres se encontraron a su amigo que estaba enfermo de como parálisis. En aquel entonces ellos, entre 4, querían llevar ante Jesucristo, llevando en el lecho y acostado su amigo. Cuando al llegar a la casa donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo, ellos no podían entrar en la puerta, por eso subieron encima del techo. Y luego empezó a sacar la paja de techo y luego descendía de arriba, creo que por medio de soga, y estaba descendiendo. Mientras tanto que estaba predicando, Jesucristo lo vio que estaba agrandando de hueco y salió también solo. ¿Qué pasó? Alguien estaba agujerando, ¿eh? Entonces, de repente el lecho estaba descendiendo. ¡Bum! Y mirando ese hombre que estaba acostado, ¿cómo estaba diciendo? ¿Alguien sabe? Así dijo: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces había muchas personas que querían escuchar la palabra de Jesucristo, pero Jesucristo no utilizó esta manera de decir a otra persona, solamente con ese hombre: hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Mucha gente estaban murmurando en sus corazones, decían: blasfemia. Dice, blasfemia, ¿qué significa? Absurdo. Siendo ser humano, ¿cómo puede dar perdón? Porque en esa época, ¿quién podía perdonar? ¿Alguien sabe? Solamente Dios. Solamente Dios tiene derecho para perdonar. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa? Cuando Jesucristo utilizó este derecho, uno de los dos es como falso o verdaderamente Jesucristo es Dios lo mismo. Significa que nosotros podemos saber, Jesucristo demostró su capacidad, que era Salvador, Hijo de Dios. Jesucristo tenía derecho para dar perdón. Tus pecados te son perdonados. En aquel entonces, hijo de hombre, solamente acostado. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Él estaba cumpliendo mandamiento de Dios? ¿O él estaba dando diezmo bastante? Durante muchos años estaba acostado, entonces sin trabajo, ¿cómo puede dar diezmo? No hizo nada. Solamente él preparó un corazón. El espíritu pobre será bendito ante el Señor, porque bienaventurado el espíritu, pobre espíritu, así dice. Bienaventurado pobre espíritu. Significa que nosotros podemos saber corazón humilde, corazón quebrantado, corazón vacío. ¿Cómo puede tener este tipo de corazón ser humano? Cuando una persona que estudia bien y también puede encontrar un buen trabajo, ganando mucha plata más que otro,
teniendo alta categoría de su capacidad, también tiene su cargo muy alto. En aquel entonces, teniendo rango, ya no es necesario humillarse ante gente, ¿no? Pero cuando una persona que tenga corazón humilde, corazón muy vacío, en aquel entonces fácilmente puede absorber la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces, ¿él cómo va a responder? Amén, Señor. Yo no sé muy bien, pero usted me dice que mis pecados son perdonados. Ya no tengo pecado, Señor, gracias. Así va a responder. Pero si hubiera utilizado esta palabra a otra persona, tus pecados te son perdonados. ¿De qué está hablando, Señor? Señor, ¿por qué me dice así? No me diga eso. No considero a usted como mi Salvador o Dios. Por favor, calme su boca. Entonces, depende del corazón de uno, Jesucristo puede decir como esta forma de conversar: tus pecados te son perdonados. En aquel entonces mucha gente estaba enojada contra Jesucristo. Blasfemia, debe ser muerto. Aunque quería escuchar la palabra de Dios, por eso llegaron en la casa. Mientras tanto que estaba escuchando la palabra de Dios, pero ellos no aceptaban la palabra de Jesucristo 100%. ¿Qué es lo que absorbía? Solamente estaba de acuerdo con su pensamiento, con su corazón, que se ve bien y acepta. Pero cuando se ve muy diferente, ya no acepta. ¿Qué significa? Ser humano está llevando su propio pensamiento, su propia regla. Algunas veces rechaza la palabra de Dios porque no está de acuerdo. Su sentido, su pensamiento. Por eso nuestro Dios, como dice, para volver a Jehová de primero, tiene que dejar su propio camino. Es decir, que el ser humano estaba caminando en su propio camino. Cada uno estaba caminando en su propio camino. ¿Qué significa? ¿Con qué propósito estaba viviendo en el mundo? Alguna persona puede responder: sí, Señor, yo tanto quería ser rico. Imagínense, para ser rico, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Alguien sabe? Para ser rico, tiene que ganar mucha plata. Es fácil, ¿no? Tiene que ganar plata. Número 2, no tiene que gastar mucha plata. Porque si puede ganar mucha plata y gastando más que gana, entonces será pobre. De primero tiene que ganar mucha plata y luego tiene que reservar en su casa o en la cuenta de banco y tiene que depositar. Si gasta todo, entonces será pobre. Aunque gana mucho y gasta bastante, ya no puede ser rico. Por eso, para ser rico ya tiene que cuidar su ganancia, sus bienes. Pero ¿por qué no puede ser rico la gente? No sé muy bien, yo soy también pobre. Es muy difícil, ¿no? Porque para ganar dinero, de primero tiene que hacer una empresa o tiene que tener bienes que vienen de sus padres como herencia. Significa que no hay oportunidad de ser rico, entonces la gente se queda como pobre. En el camino de ser humano, la mayoría de la gente tanto quiere ser rico, ¿no? Número 2, quiere sentir feliz. Hoy en día, por tener pandemia del mundo, teniendo situación de COVID-19, no mucha gente puede sentir como feliz. Pero para sentir feliz,
o para estar feliz, no es necesario tener muchas cosas, sino que en su corazón está lleno de alegría, felicidad, esperanza y el ánimo, se siente feliz. Pero cuando tiene todas las cosas, bienes, casas, etc., pero si no tiene nada de esperanza en su corazón, se queda muy triste. Por eso nosotros podemos ver en el libro de San Juan capítulo 1 estaba saliendo algunas personas, como dice Natanael. Jesucristo cuando miró a Natanael dice que este hombre es verdadera israelita. Wow. ¿Qué significa? En él no hay engaño, dice. En el engaño. No hay engaño. Cuando uno que no tenga engaño en su corazón, ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Absorbe la palabra de Dios claramente. Busquemos esta palabra, ¿no? San Juan capítulo 1. El versículo 47 así dice. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. ¿Así dice o no? En que no hay engaño. La mayoría de gente están llevando engaño en sus corazones. Por eso cuando Jesucristo habla, no absorbe fácilmente. Tus pecados te son perdonados. En aquel entonces únicamente ese hombre paralítico que estaba acostado en el lecho. Tal persona que no podía hacer nada. Durante muchos años estaba acostado. Perdió su derecho, perdió su justicia. Ya no podía mostrar algo bueno ante el Señor. ¿Qué puede hacer? No puede hacer. Tal persona absorbe la palabra de Dios. Tus pecados te son perdonados. Amén, Señor. Usted me dice, así soy yo. Jesucristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Voy a levantarme y luego tomando mi lecho voy a andar, caminando. Justamente el día que él fue curado, eso es el día de reposo. Por la ley, el día de reposo no tiene que llevar cosa, es prohibido, pero él no importa, ya andaba. Mucha gente estaban señalando, acusando y dando condenación. Tal persona no tiene que caminar. Ahora es el día de reposo. No, ese hombre como decía, no importa lo que sea, porque el que me curó y me dijo que levántate y anda, por eso estoy andando. ¿Hasta dónde estaba andando? Creo que hasta que llegue a su casa, ¿no? Andando, caminando, llevando en el lecho. Significa que en la vida de creencia, así debe ser. Cuando Dios habla, amén. Cuando Jesucristo habla, amén. Jesucristo, ¿cómo dice a nosotros? Jesucristo no solamente habló a esta persona, tus pecados te son perdonados, sino que toda la palabra está hablando hacia nosotros. Porque Jesucristo es responsable de nuestros pecados. Dice que tus pecados te son perdonados. Entonces su palabra es correcta. Porque Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a pagar. Por ejemplo, siempre mi madre estaba pidiendo a mí para que comprara arroz en crédito, ¿no? En aquel entonces estaba haciendo la deuda, pero
no tenía problema porque pasando un mes, mi madre iba a cancelar. Aunque cancelaba, pero mientras tanto que yo estaba pidiendo arroz, me daba mucha vergüenza. Es cierto. Porque durante un mes, hasta que pague, ya estaba siendo como deudor. Pues cada mañana estaba caminando frente de la tienda de arroz para llegar a la escuela. Me daba mucha vergüenza. Pero cuando se cancela, ya no hay más. No hay más deuda. Significa que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, iba a encargar, iba a terminar el pecado de este paralítico. Tus pecados te son perdonados. Es decir, que sus pecados yo encargo, ¿ya? Yo soy responsable. ¿Entiende? Sí, Señor, gracias. La misma palabra. Jesucristo murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión celestial. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía gran poder para limpiar nuestros pecados una sola vez para siempre. También San Juan capítulo 8 sale una mujer adúltera. Toda la gente quería matar a esa mujer. Pero Jesucristo, como dijo, entre ustedes alguien no tiene pecado, de primero puede arrojar la piedra hacia ella. Pero ninguna persona podía arrojar la piedra porque de sus corazones se levantaban, la conciencia les acusó cada uno. Y luego, dejando la piedra y luego regresaron a sus casas. En aquel entonces quedó esa mujer y Jesucristo en el medio. Jesucristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que acusaban? ¿No hay nadie? No, Señor. En aquel entonces Jesucristo decía, ni yo te condeno. O sea, ni yo te condeno significa que siendo juez Jesucristo, dice que no le digo que ya todavía usted tiene pecado, sino que ni yo te condeno. Es decir, que sus pecados yo estoy encargado. Dentro del pecado del mundo ya está pegado. Por eso, aunque usted cometió, pero yo voy a encargar. No se preocupe. Pero el que sigue a mí tendrá la vida. Significa que después de haber recibido la salvación se necesita seguir atrás de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros busquemos San Juan capítulo 15. Acá dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cómo dice? Está hablando tres partes. Jesucristo dice que yo soy la vid. También, como dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya dice que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que
Jesucristo es la vid. También vosotros sois el pámpano. También nuestro Dios es el labrador. O sea, se divide cada diferente grupo. El labrador, ¿qué significa labrador? Que pueda cuidar árbol y también puede dar abono y también puede regar y cuidando los frutos. Es decir que los pámpanos se caen automáticamente, por eso tiene que poner apoyo para sustentar ramas. Cuando yo era niño, en mi casa hay patio, sobre patio había crecido el árbol, se llama vid. En aquel entonces, cada momento nosotros teníamos que poner sustento para sustentar ramas, como poniendo palos, también poniendo como alambre. En aquel entonces los pámpanos podían permanecer arriba. En aquel entonces puede tener frutos. Por eso, como dice, tiene que permanecer en mí. ¿Quién? Los que fueron limpiados, los que recibieron la salvación, tienen que permanecer en Cristo Jesús. Imagínense, cuando uno que recibió la salvación, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu se mueve. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo del Señor se mueve. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, se mueve para que nosotros sintamos acerca de el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Es decir que para sentir sobre sensibilidad espiritual. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando al Señor. Tres cosas. Pues después de recibir la salvación, uno que no lee la Biblia, uno que no escucha la palabra de Dios, uno que no ora al Señor, en su corazón no se siente nada de la voluntad del Señor, no se siente nada del corazón de Dios, por eso crece poco a poco de su deseo carnal. Conquista en su corazón a través de su pensamiento. Por eso tanto quiere hacer algo fuera de la voluntad de Dios, fuera del deseo de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tal persona, siendo justo, pero quiere hacer alguna cosa que no está el gusto de Dios. Significa que como sobrino de Abraham, Lot, ese hombre estaba creciendo lleno de codicia. Porque la verdad que Lot estaba acompañado con Abraham. Porque Abraham fue establecido como padre de la fe y bendición, como origen de la bendición. Dios había jurado, como dice, cualquiera que le bendiga a Abraham voy a bendecir. Cualquiera que maldiga a Abraham voy a maldecir. Entonces uno que quiere recibir la bendición de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Viviendo junto con Abraham, cada día puede bendecir a Abraham. En aquel entonces automáticamente puede surgir la bendición de Dios en su vida. Pero cuando se creció de su corazón la codicia para ser como millonario, para ser más gran hombre, más que su tío Abraham, eso se llama la codicia, que quería arrastrar su vida para que sea derrumbado, fracasado. Eso es engaño de Satanás. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos enseña claramente a través de personas que salen en la Biblia. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, Lot
cuando estaba viviendo con Abraham después de subir de Egipto, en aquel entonces él tenía gran deseo de ser como rico, como igual que Abraham. Por eso los pastores de las ovejas de Lot y de Abraham se peleaban entre sí. Por eso Abraham estaba diciendo: Lot, vea, no es necesario pelear entre nosotros. Usted sí puede tomar la decisión y irse a la derecha, yo voy a irme a la izquierda. Si usted tenga la decisión para irse a la izquierda, entonces voy a irme a la derecha. ¿Por qué nosotros queremos pelear? Escuchando esta palabra, Lot, ¿cómo tiene que responder? ¿Ah? Tío, me asusté escuchar esta palabra. Porque cuando yo salí de Harán, yo era pobre, como lo que sabe usted. Pero ahora estoy siendo como millonario, rico. Eso es la gracia de Dios y también por la gracia de usted, tío. No me diga eso. Entonces vamos a vivir juntos. Entonces voy a dejar mi cargo ante mano de usted. Solamente voy a permanecer en su mundo. Si hubiera dicho, entonces, ¿por qué es necesario fracasar? ¿Por qué es necesario perder su esposa, Lot? Porque iba a derrumbar por medio de diluvio de azufre Sodoma y Gomorra. Pero este hombre, cuando se creció el deseo carnal, no podía dejar. Alzando su ojo, llanura de Jordán, y eligió de ese lugar, como se veía que huerto de Edén, así dice, wow, como lugar de Egipto y también en el huerto de Edén. Nunca había visto el huerto de Edén, solamente vio Satanás. Significa que Satanás le puso la vista para que se veía. Llanura de Jordán es como si fuera el huerto de Edén. Entonces, llanura, ¿qué significa? Había muchos pastos. Bueno, porque siendo pastor de las ovejas, para apacentar se necesita tener llanura y también río y también de los pastos. Pero al llegar llanura de Jordán, mientras tanto que se quedaba en la tienda, porque ellos solamente se quedan en el desierto y donde hay campo, solamente se quedaban con las ovejas. Tal vez era como aburrido. Pero en aquel entonces solamente en la noche salía un ruido que estaba saliendo de Sodoma y Gomorra. Y cantando, bailando, haciendo fiesta. Poco a poco estaba creciendo en su corazón para irse a Sodoma y Gomorra. Un día él fue. Wow, son diferentes. Cuando yo fui a Ciudad Alto de Bolivia, hay un mercado muy gigante. ¿Sabe? Que se vende productos, todos son usados, baratos, baratísimos. Pero hay muchos ladrones, asaltantes. Con cuidado ya tiene que caminar, observar, pero al ver, herramienta. Wow, esta ropa, esa cosa, todos son baratos. Por eso, poco a poco en mi corazón se levantaba deseo de comprar. Pero no compré mucho. Significa que cuando la gente se ve producto, ya automáticamente va a tener codicia de comprar. Lo mismo, ¿no? Cuando él llegó a la ciudad de Sodoma, al mirar la casa, mirando pared, entrando un hotel
para ver, si tuviera esta casa, sería bueno, porque en el invierno cuando se queda dentro de tienda, de tela, entonces ya mucho frío, no podía aguantar, no me gusta eso. Entonces cuando regreso a llanura, entonces voy a vender todas las ovejas, juntando dinero voy a comprar una casa. Por fin vendió toda la oveja y luego juntando dinero compró una casa. Y luego observando las mujeres, se acercó una mujer, cafecito, vamos a tomarlo. Y luego le invitó cafecito de Sodoma. Y luego ya estaba choreando con pancito, creo que utilizaba, comiendo como queso, poquitito. Y conversó. Señorita, ¿qué hace? Nada. Entonces yo tengo mucha plata, entonces ya acabo de comprar una casa. ¿No quiere casarme conmigo? Sí, vamos. Se casó y luego viviendo y ya engendró 2 hijas y creció bastante. Se olvidó la vida de Abraham. Se olvidó el plan de Dios. Se olvidó la voluntad de Dios. Solamente se convirtió como mundano. Pero él no sabía que poco a poco está llegando la fecha de derrumbar su vida. Porque Dios está vivo. Dios está observando la vida de los justos, salvos. ¿Con qué propósito Dios les salvó? Para que viva por la fe, por el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente cuando tenga codicia, la gente quiere vivir carnalmente. Cuando uno que quiere vivir carnalmente será derrumbado de su vida y será fracasado. El día de hoy nosotros podemos ver San Juan capítulo 4 que sale la mujer samaritana. Ya, es muy importante. ¿Quién de primero tenía que llegar a Sicar? En la ciudad de Sicar siempre estaba llegando en el pozo esa mujer. Cada día estaba sacando agua. ¿Para qué necesario sacar agua? Porque siempre tenía sed. Pero el día que ella llegó cerca del pozo, ambiente totalmente diferente. Porque no debería estar ninguno en esa hora. Es de día. Pero en aquel entonces se sentó un hombre desconocido. Esa mujer silenciosamente se acercó al pozo, quería sacar agua. Mientras tanto que sacaba agua, entonces Jesucristo le pidió: mujer, deme poco de agua. Mientras tanto que le daba agua, creo que Jesucristo ya tomó agua y luego le empezó a conversar. Como dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya, nosotros podemos pensar, de primero Jesucristo le pidió a ella: dame de beber. Es decir, que deme agua, ¿no? Ya, en aquel entonces, en el corazón de Jesucristo, tanto quería entregar una agua viva en la vida de esa mujer. Hay 2 tipos de agua existe. Uno es
la agua que estaba sacando dentro del pozo de Jacob. Significa que toda la gente está llevando un propósito de vivir. ¿Con qué propósito estaba estudiando, trabajando, etcétera? Para mejorar su vida. Pero siempre llega sed. ¿Qué tipo de sed es? Uno que no recibe la salvación se siente como condenado. Según mi caso, durante 10 años, antes de recibir la salvación, estaba sintiendo muy afligido en mi corazón, porque estaba sintiendo como pecador. Siempre estaba orando, pidiendo perdón, pero no me llegaba la verdad. No me llegaba la felicidad, ni tampoco llegaba la verdad. Entonces, Jesucristo estaba lleno de corazón para entregar agua viva. ¿Qué tipo de agua es? Como dice el versículo 13. Responde Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Significa que toda la gente cuando piensa, cuando yo me caso con esa mujer, sería feliz. Sí puede sentir feliz, pero no lleva eternamente. No va a terminar sed espiritual. Si cuando uno que gana mucha plata será muy feliz, pero cuando tenga mucha plata no puede sentir feliz verdadero, porque hasta que llegue la salvación, hasta que reciba el perdón de los pecados, no puede sentir feliz verdadero ante presencia de Dios. Porque nuestro corazón sí o sí tiene que ser libre del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer estaba preguntando constantemente, me veía que usted es como judío, me veía que usted es como profeta. Pero Jesucristo, ¿cómo estaba hablando ya? El versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué? ¿Por qué estaba hablando así? Jesucristo ya había dicho como esta palabra. El versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el que agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow. Para vida eterna. Cuando tenga la vida eterna, Dios hace una fuente de agua para saltar alegría, gozo, esperanza, felicidad. Nuestro Señor Jesucristo tanto quería entregar esta bendición. ¿Cómo? Para que se siente gozoso, feliz, alegre y también que tenga esperanza. La verdad que después de recibir la salvación, Dios nos da esta bendición. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, va a llenar en el corazón de nosotros por la felicidad, por medio de gozo verdadero. Hoy en día, por tener cuarentena, estoy quedándome en mi casa, pero a menudo estoy predicando la palabra de Dios a través de internet. Yo hice seminario de la iglesia de San Antonio de Estados Unidos, también Bronx de Estados Unidos, también la iglesia de República Dominicana. Es decir, que cuando yo predico la palabra de Dios me siento muy feliz. ¿Por qué? Anteriormente, cuando era pecador, no sabía nada de predicar el evangelio.
Pero hoy en día estoy muy contento para compartir la palabra del Señor. Además, estoy siendo como director de la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Entre 460 alumnos están esperando cada día la clase. Entonces, cualquier persona que escucha la palabra de Dios y puede sentir feliz. En esta tarde acabo de conversar con una alumna de escuela. Ella me dijo que voy a seguir estudio, pastor, porque escuchando la palabra de Dios me siento muy feliz, agradecida al Señor. Jesucristo decía, mujer, el agua que yo le doy, este agua será fuente de agua para que tenga la vida eterna. Significa que Jesucristo quería cambiar el corazón de esa mujer. Jesucristo quería entregar el don del Señor. Jesucristo quería entregar a ella la vida eterna a través de su gracia. Por esa razón, como dice el versículo 4, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Y le era necesario pasar por Samaria. Necesario. ¿Quién necesario para pasar Samaria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para encontrar las personas que estaban esperando a Jesucristo. Aunque ellos no esperaban, pero Jesucristo quería encontrar a ellos para entregar la vida eterna, conversando, dándoles el perdón, dándoles la salvación, dándoles el Espíritu Santo del Señor, que hace fuente de agua espiritualmente para que no tenga sed espiritualmente. Y luego Jesucristo, como decía, el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No sé muy bien. Mientras tanto que estaba conversando, de repente estaba pidiendo que traiga a su marido. Entonces, eso es fuera de conversación, ¿no? Fuera de tema. Personalmente estaba conversando, traiga a su marido. Ella decía que no tengo marido. Entonces ya tenía que tapar, tenía que terminar la conversación. No tengo marido. Ah, ¿no tiene? Ah, no tiene. Entonces, pero Jesucristo sabía muy bien la vida de ella. Traiga a su marido. No tengo marido. Tiene razón, que tenía 5 maridos. ¿Quién sabía que yo tenía 5 maridos? No sabía mucha gente. Entre los que viven en la ciudad de Sicar tampoco sabían. Tal vez ella tenía 2 maridos anteriormente. Algunos, no, 3. No sabía exactamente hasta 5. También ahora lo que está teniendo marido no considera como marido verdadero. Entonces, Jesucristo le dijo a ella, mujer, tiene razón que no tiene marido, porque había tenido 5 maridos, pero ahora lo que tiene no es marido. Se desmayó. Uy. ¿Quién sabe mi vida antigua? ¿Quién sabe el secreto de mi vida? Por eso ella dijo, usted es profeta de Dios. Y luego empezó a conversar sobre religión. Mis antepasados decían que tiene que adorar en este lugar, pero ustedes, judíos, dicen que tiene que adorar en Jerusalén. ¿Dónde? ¿Dónde mejor? ¿Acá o allá? Pero Jesucristo, como decía, el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme. Ya, repita conmigo, por favor. Mujer,
créeme. Esta palabra no me llama mucha atención. Mujer, créeme. Significa que Jesucristo decía que solamente crea en mi palabra, no tiene que creer otra palabra. Fulano está hablando, mengana está diciendo así. No sirve de nada. Ya, créeme. Como dice, no de acá, no de allá. Ya. Como dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Significa que no importa el lugar, acá o allá, para adorar al Señor. Porque el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Wow, la verdad, ¿no? La salvación viene por los judíos. Entre los discípulos, todos son judíos, no eran samaritanos. Ya, y luego el versículo 23, como dice, mas la hora viene y ahora es cuando los como verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, ya, dos cosas sí o sí tiene que tener para adorar al Señor. Como dice, en espíritu. Ya, repita conmigo, en espíritu. Y en verdad. Ya, y en verdad es decir que eso es como situación de su corazón. ¿Verdaderamente quiere adorar al Señor? Sí. Ya, pero tiene el deseo profundo, verdaderamente quiere adorar al Señor. Pero si no tuviera el Espíritu Santo de Dios, eso es, el Espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios. Dios no acepta su adoración. Dios no acepta su oración. Dios no acepta su ofrenda. Sí o sí tiene que tener dos cosas. Uno es el Espíritu, otro es la verdad. Cuando recibe el Espíritu Santo del Señor, según la palabra de Dios, dice que reciba el perdón de los pecados. En aquel entonces Dios les dará el Espíritu Santo del Señor por regalo. Por eso Jesucristo comunicó con Nicodemo, como dice, una persona sino nacer de nuevo por agua y el Espíritu. Significa que el agua se refiere a la palabra de Dios que purifica nuestros pecados por medio del Evangelio. Buena noticia. Por eso nosotros estamos contando buena noticia, es que Jesucristo estaba siendo como sumo sacerdote, llevando su propia sangre, no de cabra ni de becerro, sino su propia sangre entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, habiendo obtenido eterna redención. Cuando uno que acepta el Evangelio, uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados, en aquel entonces, por la fe, su corazón será limpiado. Por la fe, por aceptar la sangre de Jesucristo, su corazón será limpio. En aquel entonces, Dios forma nuestro corazón como el templo de Dios que mora el Espíritu Santo del Señor, donde no hay pecado. En aquel entonces puede tener el Espíritu, con la verdad puede adorar al Señor. Por eso, antes de recibir la salvación, antes de renacer, antes de recibir perdón de los pecados, siendo pecador, orando al Señor, siendo pecador, cantando al Señor, siendo pecador, alabando al Señor, siendo pecador, dando ofrenda, siendo pecador, puede construir de la iglesia, siendo pecador, leyendo la Biblia, siendo pecador, puede ofrendar toda la cosa haciendo buenas obras, pero siendo pecador, está yendo al infierno. No sirve de nada adoración con el pecado, porque de primero tiene que ser renacido, tiene que ser justificado, santificado, sido perfecto
por la sangre de Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba declarando exactamente, no de acá ni de allá, Jerusalén, sino que tiene que adorar al Señor en el Espíritu y la verdad. En aquel entonces estaba escuchando esa palabra. Ella estaba hablando una cosa muy maravillosa, como dice el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ya, repito, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ya, repito, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Significa que en el corazón de esa mujer no solamente estaba quedando el pecado, sino también tenía conocimiento acerca del Mesías, el Cristo, esperando, anhelando que venga rápido. ¿Por qué? Señor, estoy siendo como pecadora. Señor, estoy muy fracasada, muy cansada. Señor, estoy teniendo sed espiritual. Mi corazón está muy angustiado. Señor, cuando venga Mesías, será terminado mi problema, será cambiado mi ambiente, será recibido la salvación. Curiosamente, ella estaba esperando que venga el Mesías. ¿Quién es bendito? Aparentemente ella era pecadora, fracasada. Ella tenía mucha sed, tenía angustia. Mucha gente solamente señalaba, mujer sucia, 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 pecadora, pecadora, inmunda. Pero para Jesucristo está listo para aceptar la salvación, para conocer el Evangelio, para aceptar la bendición de Dios. ¿Quién es bendito? ¿Quién es bendita verdaderamente ante presencia de Dios? Uno que sea fracasada, pero su corazón está listo para absorber la palabra de Dios. En aquel entonces Jesucristo le dijo así, como dice el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire, si hubiera quedado duda, no, una broma, no, mentirosa. ¿Así va a decir o no? Toda la gente, cuando no confía en la palabra de Jesucristo, así, burlando. No. Me imagino que Mesías sería muy guapo, muy gigante, muy excelente, muy poderoso. Pero me parece que no. Usted está mintiendo, ¿no? Si hubiera quedado poco de duda en la palabra de Jesucristo, no se clava de su corazón. Yo soy el que habla contigo. ¿Quién? Yo soy Mesías. Ajá. Ya ha venido al mundo. ¿Quién? Cristo, el Salvador que cargará todos mis pecados, morirá en la cruz, limpiará todos mis pecados. Aleluya, se levantó de su corazón y dejó su tinajas, ¿cómo se dice? Cántaro, dice cántaro. Dejando su cántaro, la que quería sacar agua, y dejando cántaro, y luego corría hacia pueblo, llamando a los hombres. Miren, señores, yo he encontrado un hombre que es Mesías. Que nosotros estábamos esperando que venga Mesías. Porque él me contó sobre mi vida, que estaba pasando todo. Excelente su predicación. No utilizó ni versículo ni capítulo. Solamente, yo encontré un hombre que era Mesías. Él me contó todo lo que yo pasaba con el pecado.
Significa que cuando uno se encuentra a Jesucristo con su corazón, automáticamente será cambiado. No puede vivir más como antes. Dejando cántaros, ya tenía que predicar, tenía que invitar. Por eso muchos samaritanos se acercaron a Jesucristo, se quedaron 2 días más con Jesucristo. Pasando tiempo, ellos recibieron la salvación. Decían que nosotros lo que estamos acá, no por su invitación, sino que ya claramente nosotros hemos reconfirmado que eres Salvador. ¿Quién es evangelista? La que creyó en Jesucristo, sin duda. Su corazón fue cambiado. Dios tanto quiere utilizar a nosotros como igual que ella. Nosotros ya estamos listos para predicar esta verdad. Que Jesucristo murió en la cruz, limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Amén. Hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto en la noche. Por su gracia nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Señor, espero que nos bendiga para que tengamos mismo corazón como el corazón de la mujer samaritana que encontró nuestro Señor Jesucristo, dejando cántaro y se fue a pueblo y luego podía invitar a los pueblos. Señor, también nosotros cuando recibimos la salvación tenemos mucha esperanza, también deseos de predicar el Evangelio. En estos días estamos quedando en cuarentena, pero por la palabra del Señor mucha gente estaban escuchando el Evangelio. Espero que les bendiga. También desde mañana nosotros tendremos congreso de líderes cristianos durante 2 días. Espero que nos bendiga. También bendiga a los pastores de Chile. También bendiga a todos los pueblos de Chile para que reciban mucha bendición. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.